días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Roberto se encuentra delicado de salud y nos acompaña Sofía Quintimilla. Buenos días, Sofía. Hola, Dianita, amigos. Qué gusto poder compartir con ustedes una nueva hora del informativo. ¿Qué te parece, Dianita, si revisamos ya los titulares que nos trae El Comercio a esta hora? Podemos ver en estos momentos que dice: temblor deja daños y 7 heridos. Adicional, ruta Quito a Papayacta confirma su peligrosidad. Las minorías pueden ser la norma en los consejos. Recuerde que pueden obtener toda la información del comercio en las principales tiendas de abasto de todo nuestro país. Arrancamos de inmediato ya con las noticias. Al menos 10 asambleístas renunciarían a sus cargos para candidatizarse como alcaldes, prefectos o concejales en las elecciones seccionales 2023. La mayoría pertenecen al bloque correísta. Poco a poco empiezan a oficializarse las candidaturas para alcaldes, prefectos y concejales. Algunos nombres salen de la Asamblea Nacional. La semana pasada, el legislador del Partido Social Cristiano, Carlos Falqués, anunció que apostará otra vez por la alcaldía de Machala. El artículo 93 del Código de la Democracia señala que cuando una persona que esté ocupando un cargo de elección popular decida participar en otra dignidad diferente, como el caso de los asambleístas que quieran participar para concejales o para alcaldes o para prefectos, tienen que presentar su renuncia hasta antes de la presentación de la solicitud de inscripción de su candidatura. Es decir, que de conformidad con el cronograma electoral que ha sido ya aprobado por el Consejo Nacional Electoral, ellos deberían, siendo la fecha tope hasta el 20 de septiembre, hasta antes del 20 de septiembre, pues deben renunciar. Pero por procesos de democracia interna, los partidos políticos deberán definir sus candidaturas hasta el 5 de agosto. Desde el correísmo, los legisladores que han confirmado que dejarán sus curules son Humberto Alvarado, que apuesta por la prefectura de Los Ríos, y Alexandra Acre, que va por la alcaldía de Durán. Los asambleístas, el momento en que renuncian, asumirían directamente sus suplentes de los diferentes partidos y movimientos políticos. Quienes aún están a la espera de una decisión en las elecciones primarias de cada partido son del correísmo el asambleísta Pavel Muñoz, quien aspira a la alcaldía de Quito, Juan Cristóbal Lloret a la prefectura de Azuay y Carlos Zambrano a la prefectura del Oro. Por parte del Partido Social Cristiano estaría Soledad Diab, misma que aspiraría a ser concejala de Guayaquil, mientras que el legislador independiente Gruber Zambrano apuesta por la prefectura de Santo Domingo. Hay otros legisladores que aseguran haber recibido ofertas, pero estas aún no se concretan. Solo de la Asamblea se estima que 10 legisladores dejen sus curules para las elecciones seccionales 2023, informó Valeria Navarro. Les contamos ahora que cambios fraudulentos de domicilios para las próximas elecciones es lo que estaría tras incremento de pedido de actualización de datos. No se descarta que en su mayoría respondan a pretender favorecer a determinados candidatos. Por favor, la salida por la puerta de arriba. Se le conoce como el síndrome golondrinaje, que se presenta en votaciones para la designación de autoridades seccionales. Realmente llama la atención la cantidad de cambios de domicilios que se produjeron para estas elecciones. Más de 400,000 cambios de domicilio. Esteban Ron, experto en temas electorales, presenta su inquietud porque este cambio de domicilio no respondería simplemente a dar facilidades a los electores. Este fenómeno, Héctor, se llama gerrymandering. Sí, es un fenómeno que se lo utilizó hace décadas en los Estados Unidos, que es movilizar electores a efectos de favorecer una candidatura, principalmente de parroquias pequeñas cuyos umbrales de votación son altos, es decir, parroquias que pueden definir una votación dentro de un cantón. De ahí que el Consejo Nacional Electoral, CNE, tiene la obligación de hacer auditorías para evitar esta migración dudosa. El Consejo Electoral tiene un control que si pasa el 10% de cambios de domicilio en una jurisdicción, se envía gente del Consejo Electoral a que hagan las auditorías. ¿A estas alturas no es muy tarde? No es muy tarde, porque justamente se ha cerrado el registro electoral y todavía tenemos tiempo. Todo esto puede darse inclusive antes de la convocatoria. ¿Por qué? Porque la convocatoria es el acto definitivo a través del cual se cierra definitivamente el proceso de inscripción de candidaturas en determinadas parroquias, cantones y provincias, pero a la par se cierra el registro electoral para saber dónde se va a votar. El máximo organismo electoral recuerda que esto puede acarrear
más de un dolor de cabeza. Incluso cuando firman el cambio de domicilio los ciudadanos, está una nota explicativa que puede tener sanciones legales. Tiene que denunciar al Tribunal Contencioso Electoral para que el tribunal juzgue. Y como te decía, las infracciones en este caso son graves, por lo tanto puede ir una multa económica proporcional a la falta que se está realizando, pero además una pérdida de derechos políticos por tiempos determinados. Lo mínimo por lo general son 6 meses de pérdida de derechos políticos, es decir, no podrían ni participar en estas elecciones si es que van a ser candidatos, ni tampoco votar. Consecuencias de una posible viveza criolla, informó Héctor Romero. Y la Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta de Twitter que efectuaron diligencias en la vivienda del expresidente de la República, Lenín Moreno, en el contexto de una investigación previa por un supuesto delito de peculado relacionado con piezas patrimoniales supuestamente desaparecidas de Carondelet. El exmandatario se pronunció sobre este hecho, confirmando que esta noticia, y aclaró que él fue el que invitó a la Fiscalía a ingresar a su casa para que constate que la denuncia del asambleísta de UNES sobre la tenencia ilegal de las piezas arqueológicas es simplemente otro cuento de los muchos que han inventado, aseguró. Y ahora les contamos que dejar sin efecto algunas resoluciones como dudas en el concurso para la designación de jueces anticorrupción es lo que podría tomar fuerza en vez de la Corte Constitucional, que admitió a trámite una acción de protección presentada por Álvaro Román, quien reclama la presidencia del Consejo de la Judicatura. Un nuevo dilema jurídico se podría presentar una vez que la Corte Constitucional admitió a trámite una acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román, quien reclama la titularidad del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, falta una resolución definitiva, y es lo que le preocupa a Alexander Barahona, abogado de Román, porque recién se están resolviendo casos del 2017. Sin embargo, la propia Corte ha modificado su reglamento a fin de poder realizar estos tratamientos prioritarios, estos saltos de orden cronológico, para que no tenga su limitación de, ante una causa grave, una causa relevante o de trascendencia nacional, pueda pronunciarse prontamente sobre la causa. Tiene la certeza que al final del día la Corte fallará a su favor y le permitirá a Román acceder a la presidencia de la Judicatura, con algunas repercusiones. Si es que esto es así, eventualmente podría estarse pensando en dejar sin efecto todas las decisiones que han venido llevando a cabo. Estos señores han desconocido la Constitución, han interpretado a su conveniencia la Constitución y están allí administrando la justicia, digamos, el órgano administrativo de la justicia en la selección y designación actualmente de jueces anticorrupción. ¿Podría llegar a eso? No, porque la Corte no se va a pronunciar sobre eso. Es decir, tenga usted en cuenta que el Consejo de la Judicatura es un órgano colegiado, no es un órgano unipersonal. Es decir, las decisiones no las toma solo el señor Murillo, las toman en pleno y con mayoría de votos, como dispone el Código Orgánico de la Función Judicial. Algo que para el constitucionalista Ismael Quintana no tiene asidero legal, y es otro cantar. En todo caso, si es que Román estimase que esas decisiones o esas actuaciones tienen algún vicio que genere la nulidad de esa decisión, las tiene que impugnar y la nulidad la tiene que declarar un tribunal, pues un tribunal contencioso administrativo o la Corte Constitucional si es que correspondiese a través del control de constitucionalidad. Román se respalda una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que le designó como suplente de la expresidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado, a pesar de representar a la Fiscalía, cuando la ley estipula que este ente debe estar presidido por quien representa a la Corte Nacional de Justicia, informó Héctor Romero. Y en la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado por la compra de 7 helicópteros DRUV, en donde 18 personas están vinculadas, entre esas 2 exministros de Defensa, se ha pedido que el proceso sea anulado. De su parte, la fiscal Diana Salazar argumentó que no existen los elementos para tal efecto luego de 13 años de la compra por más de 45 millones de dólares, en donde 4 se estrellaron y 3 están inoperativos. Las autoridades buscan sancionar a los supuestos responsables de este perjuicio al Estado. Y la falta de un sistema ágil hace que las boletas de excarcelación no ayuden a reducir el hacinamiento de las cárceles. A esto se suma un abuso de la prisión preventiva.
Uno de los temas que se analiza en las reformas al Código Integral Penal para reducir el hacinamiento en las cárceles son las boletas de excarcelación. Sin embargo, a criterio de penalistas y expertos en seguridad, la normativa vigente sobre este recurso es clara y el problema radicaría en situaciones administrativas. Esto ya no se trata de la normativa penal, porque la normativa penal es sumamente clara. Las boletas de excarcelación cumplen los requerimientos establecidos en la norma. Las boletas de excarcelación no se dan únicamente porque sí, tiene que cumplirse un procedimiento, sea una ratificatoria de inocencia, sea unas medidas sustitutivas, sea una suspensión condicional de la pena, sea un habeas corpus. No creo que esto requiera, digamos, mayor modificación legislativa, sino más bien mayor agilidad por parte de los jueces y de las autoridades judiciales en los casos concretos para que esto se pueda dar de manera más breve. Y le pongo un ejemplo. Hay personas que, de acuerdo a la sentencia o a la ley, tenían que recuperar su libertad, pero que lastimosamente en las últimas masacres carcelarias murieron víctimas justamente de la lentitud del sistema. A decir de los analistas, del problema del hacinamiento no se resuelve con las boletas de excarcelación, sino que la justicia no abuse de la prisión preventiva. 16,000 personas que están en las cárceles privadas de libertad no están con sentencia ejecutoriada, y eso contraviene la disposición constitucional, porque dice claramente que no pueden estar metidas personas que no tengan un proceso ya judicial y hayan sido sentenciados. No tienen nada que hacer en las cárceles. Ahora, el Código Orgánico Integral Penal tiene tiempos definidos cuando se trata de delitos flagrantes, por ejemplo, que son entre 10 días en procedimiento directo o 30 días en el otro procedimiento. Y en este sentido, mientras esto pasa, para llegar a una audiencia preparatoria o velatoria de juicio, estamos hablando de 6 meses. Y para poder llegar a una audiencia de juicio entre 4 y 6, es decir, tenemos gente que está en la cárcel 6 meses, 8 meses, 1 año, sin tener siquiera una sentencia y sin tener acceso a una justicia. El problema del hacinamiento en las cárceles requiere de una solución integral, no solo de una normativa, sino también de una burocracia ágil, informó Valeria Navarro. Y el gobierno nacional dispuso una asignación de $30 millones para la adquisición de medicamentos oncológicos. El secretario general de la mencionó lo que acabamos de decir. Según el gobierno, el plan Medicina Cerca, a través de los hospitales Guayaquil y Monte Sinaí, beneficia a 500 pacientes diarios que acceden a los medicamentos en farmacias particulares. Sobre la escasez de medicina oncológica, aclara que ya hay una asignación. Obviamente hay un presupuesto muy importante para la compra de insumos para todas las enfermedades oncológicas de alrededor de $30 millones. Así que la ciudadanía debe estar tranquilo. Esos medicamentos se seguirán brindando en los hospitales, dentro de los hospitales. Habló además del operativo Danubio, que investiga una presunta asociación ilícita y tráfico de influencias en la venta de cargos públicos por hasta $3 millones. Hay 8 procesados y ninguno con patente de corso, dice. No importa quién sea, el presidente Lasso ha sido clarísimo. La Fiscalía ha actuado como ha actuado. La justicia debe actuar si encuentra los indicios que debe encontrar. Anticipó que el Ejecutivo vetará la Ley de Libertad de Expresión que envió el año pasado, pero la Asamblea aprobó otra versión fundamentada en el informe de minoría, con criterios de penalización en la responsabilidad ulterior. Porque no es una ley que amplíe ni que permita la libertad de expresión en todos sus contextos. Y creo que el gobierno lo ha dicho desde sus inicios y el presidente ha sido claro desde que ha estado en campaña que va a hacer respetar la libertad de expresión. En torno al federalismo propuesto por el líder del PSC, Jaime Nebot, afirmó que el Ecuador puede superar sus problemas sin necesidad de estados que puedan aprobar sus propias normas e incluso tributos. Creemos que el Ecuador unido es el mejor camino que tenemos hacia adelante. Informó Jorge Escobar. Pánico e incertidumbre dejó el movimiento telúrico de 5.2 que se registró en la provincia del Carchi. Más de 130 viviendas fueron afectadas en 3 cantones. No se han registrado víctimas y cada uno de los alcaldes determinará, de acuerdo a los daños, el estado de emergencia.
Eran las 8:33 de la mañana cuando esta cámara capta el fuerte movimiento telúrico que se suscitó en la provincia del Carchi, cuyo epicentro se registró a 11 kilómetros de la parroquia fronteriza de Tufiño. Después de la evaluación realizada por el COE provincial, se determinó mantenerse en sesión permanente y activar las 7 mesas técnicas, mientras los 3 cantones más afectados, Tulcán, Montúfar y Espejo, deberán evaluar los daños registrados y así declarar la emergencia. El COE provincial se declara en sesión permanente para la coordinación de las diferentes actividades por emergencia. El epicentro exactamente se habría presentado a 11 kilómetros de la parroquia Tufiño. Pertenece al complejo, en este caso, volcánico Cerro Negro, Volcán Chiles. Después de la evaluación que se registró por cada uno de los representantes del COE, se determinó preliminarmente el número de casas afectadas, llamadas recibidas y heridos ante este sismo. Alrededor de 77 reportes al EQ 911 Tulcán, 20 viviendas que han sufrido daños estructurales en el cantón Montúfar, 20 en el cantón Tulcán y 6 en el cantón Espejo. Montúfar fue uno de los cantones más afectados, sobre todo en el sector rural. Decenas de casas colapsaron. Por ello, el alcalde solicitó al gobierno central designe recursos inmediatos para apoyar con esta emergencia. He solicitado que por favor el gobierno preste atención con mayor cantidad de recursos económicos fuera del presupuesto, fuera de lo asignado y lo que nos corresponde para poder atender esta emergencia. Desde la Policía Nacional se activaron los protocolos de emergencia para establecer la ayuda y rescate si se presentaran ante nuevos eventos. No hemos recibido hasta el momento ninguna señal de alerta para acudir ante personas que necesiten o requieran de alguna ayuda, al menos de lo que es dentro de aquí de la subzona Carchi. El personal del Cuerpo de Bomberos del municipio de Ipiales también manifestó que existieron llamadas de emergencia por casos leves. Desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y el sismo de 5.2 grados en la escala de Richter que sacudió este lunes a la provincia del Carchi dejó importantes afectaciones en varias localidades del norte del país. Vamos a esta hora a enlazarnos con nuestro corresponsal Miriam Enríquez para conocer qué acciones se han tomado luego del fuerte movimiento telúrico. Miriam, muy buenos días, te escuchamos, adelante. Gracias, compañeros, muy buenos días. Y es que persiste la preocupación en los ciudadanos en la provincia del Carchi. Hace aproximadamente una hora se registró un nuevo movimiento telúrico de 4.5 de magnitud, cuyo epicentro fue también a 16 kilómetros del cantón Montúfar en la ciudad de San Gabriel. Se reporta el colapso total de una vivienda. Y justamente estamos en el sur de la ciudad de Tulcán, en una de las 135 viviendas que se han reportado de alguna manera pues afectadas por el sismo del día de ayer de 5.2 que se registró a las 8:33 de la mañana. Realmente es preocupante. Los vecinos han salido a varios de los sitios abiertos aquí en la Ciudadela Parque Artesanal. Podemos observar también de cierta forma que aquí recubría un muro completo, total, que se desplomó. Vamos a tratar de conversar con la propietaria justamente de la vivienda, doña María Rosa. Es una persona que nos sufrió el día de ayer realmente la situación, hoy también el susto. Ella tiene un niño, un joven con discapacidad, con más del 75%, y pues realmente fueron momentos difíciles los que tuvo que atravesar el día de ayer. Doña Rosa, buenos días. Realmente ha sido complicado incluso el poder sacar todos los escombros que se generaron tras el derribarse prácticamente este muro. Buenos días. Ayer fue un susto para mí porque ya que se derrumbó una pared de acá, se derrumbó esta pared, estaba en que se nos se iba. Después de lo que ya pasó el temblor, esto quedó colgado y tocó derrumbarla. Pero le cuento que de los vecinos, de amigos, no hubo nadie. Tocó solamente con un señor que le pagué y yo sacar todos los escombros.
Nos tocó muy duro, muy duro. Aquí no hay amigos, no hay amistad, no hay nada. Realmente es difícil, realmente difícil, y sabemos que los técnicos de alguna manera van a estar. Varios de los escombros han sido sacados justamente hasta la parte de afuera de este sitio. Estamos en un tercer piso. La situación ha sido complicada. Varias de las viviendas aquí han sido, de cierta manera, han sufrido los colapsos. Esta es una ciudadela ubicada justamente en el sur de la ciudad de Tulcán. Varias de las familias salieron a estos espacios verdes en donde pues buscan de alguna forma tratar de pasar estos momentos difíciles que se está viviendo con los movimientos telúricos, que de cierta forma se han determinado serían de origen volcánico. Amigos televidentes, este es el reporte que tenemos a esta hora para ustedes desde la ciudad de Tulcán. Buenos días. Gracias, Miriam, por este importante informe de lo que ha sucedido después de este movimiento telúrico en Tulcán. Y en las últimas semanas, Ecuador ha vivido numerosos eventos sísmicos de mediana magnitud que han provocado importantes daños materiales en diferentes provincias. Consultamos con expertos qué se debe hacer precisamente en este enjambre de movimientos telúricos y por qué ocurren con tanta frecuencia. En la siguiente nota les contamos sus respuestas. Al menos 4 sismos de mediana magnitud han sacudido al Ecuador en las últimas 2 semanas. Varios de ellos han provocado importantes daños e incluso han causado la muerte de una persona. El 14 de julio en Guaya se registró un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter. El 20 del mismo mes, Chimborazo fue sacudida por un temblor de 4.7 grados. De igual forma, Manabí tembló el viernes 22 con un sismo de 5 grados y este lunes 25 la provincia del Carchi sufrió un movimiento telúrico de magnitud 5.2. Cada uno de estos sismos son sismos que son separados, ¿no? O sea, sismos que nosotros debemos considerarles como independientes. Especialistas señalan que cada evento tiene sus características distintivas. El de Guaya se debió a la ruptura de la placa oceánica de Nazca, mientras que el del Carchi tuvo un origen diferente. Estaría más relacionada con una actividad del volcán Chiles que ha venido dando señales desde el 2013. El enjambre de sismos ha generado preocupación entre los ecuatorianos que se preguntan si es probable vivir un evento de gran magnitud como el del 2016. No tenemos ningún indicio de que esta actividad esté anunciando la ocurrencia de un sismo grande, ¿no? Expertos recomiendan al Estado y a la ciudadanía desempolvar y fortalecer los protocolos de emergencia ante desastres naturales. Informó Álvaro Terán. Y la calle 9 de Octubre y la avenida Malecón fueron el escenario de los desfiles estudiantiles y recorridos de carrozas alegóricas por motivos de la Fundación de Guayaquil. Los ciudadanos disfrutaron de estos eventos en familia. Pasaron 2 años para que se volviera a ver ese espectáculo en el centro de Guayaquil. La Academia Naval Almirante Íligor, el Liceo Naval y la Naval Guayaquil abrieron el recorrido de los aproximadamente 3.000 estudiantes que rindieron honores a la perla del Pacífico. Los colores celeste y blanco llenaron de alegría a miles que llegaron de todas partes de la ciudad para celebrar a la urbe porteña desde aquí, con los jóvenes que marcaban el paso portando banderas al ritmo de las bandas musicales de cada institución. Este evento fue organizado por la Empresa Pública Municipal de Turismo. Su presidenta participó con la reina de Guayaquil, además de los personajes icónicos de la ciudad, Juan y Juanita Pueblo. Se siente el civismo, porque el desfile es el testimonio más vivo del amor y el orgullo que los jóvenes, los estudiantes le expresan a su ciudad. Y ellos que sacaban los teléfonos esperando el paso de su familiar en medio de los grupos de estudiantes, ya listos para la selfie y así llevarse un gran recuerdo de aquel momento. Está muy organizado principalmente y todos están hermosos los desfiles en los colegios. Es una forma increíble saber que aún conservamos estas bellas tradiciones. Súper bien, todo hermoso, los colegios, muy bien.
En horas de la tarde el turno fue del paso de las carrozas, cada una con una temática como los 200 años de independencia, los 200 años de la batalla del Pichincha y los 200 años del encuentro entre Simón Bolívar y San Martín. Así se cerraron los eventos cívicos y culturales en el centro de la ciudad, este 25 de julio del 2022, día en que Guayaquil celebró un año más de su fundación, informó Charlie Pisa. Personas fallecidas y alrededor de 20 heridas es el saldo que dejó un accidente de tránsito la madrugada de este lunes 25 de julio en el kilómetro 8 de la vía Pifo-Papayacta. Un bus de la cooperativa Putumayo aparentemente habría registrado una falla en el sistema de frenos. Así quedó la unidad de transporte interprovincial de la cooperativa Putumayo, a un costado de la vía Pifo-Papayacta en el kilómetro 8. Michael Grefa fue uno de los últimos pasajeros que abordaron el bus. Relata que estaba completamente lleno, por lo cual tuvo que ir en la cabina junto al conductor y se percató de todo lo que ocurrió. Según el chofer me contó que no cogió freno. Ya pues sí, dos curvas vino así sin freno y agarré ese tour y de ahí se viró y de ahí justo gracias a Dios yo no me pasé nada. Salí de ahí a ayudar a sacar al chofer que estaba herido de brazos quebrados. El accidente se registró cerca de las 5 de la mañana de este lunes 25 de julio. El autobús provenía de la ciudad de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos, con dirección a Quito y Santo Domingo de los Áchilas. Es una pérdida de pista y volcamiento. Desde el sector de la Virgen se fatiga el sistema de frenos y lo que comúnmente las personas llaman perdió los frenos. Se produce desde el kilómetro 8 hasta el kilómetro 5. Esta es la parte técnica de la investigación de accidentes de tránsito. Durante el volcamiento, un vehículo particular resultó afectado. Al lugar llegó Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. Las labores de rescate de los 45 pasajeros a bordo tomó más de 2 horas. Hicimos levantamiento con equipos neumáticos hidráulicos para poder levantar el bus y también sacar cuerpos bajo el bus, bajo la estructura. Y se recuperó a 8 personas que están fallecidas y a un bebé, o sea, total 9. Así también gran parte de los pasajeros tuvieron que ser trasladados a casas de salud de la capital. 20 evacuados a diferentes casas de salud. El conductor de esta unidad está dentro de uno de los heridos, está con custodia, con resguardo policial. El ayudante no debe estar entre uno de los heridos, pero tiene que ser identificado por la cooperativa como por el conductor. Los cuerpos fueron levantados por medicina legal y trasladados hasta la morgue de la capital para los trámites de ley. En Quito informó Adriana Rojas. Una persona fallecida y 5 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en el sector Layé de Tarqui de la provincia de Azuay. La policía investiga el hecho para determinar las causas del siniestro. Totalmente destrozados quedaron los 2 vehículos que chocaron de frente a la vía Cuenca Cumbe en el sector de Layé de Tarqui de la provincia de Azuay. Una vez conocida la alerta de este siniestro de tránsito, miembros del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud llegaron al sitio para atender a las víctimas. Sí, es bastante fuerte, violento y de igual manera también los heridos. Debido al estado de los carros por el fuerte impacto, los bomberos tuvieron que utilizar equipos especiales para sacar a uno de los pasajeros. Una persona atrapada hizo explicación. Luego de las tareas de rescate, se comprobó el fallecimiento de una de las víctimas. Se confirmó la muerte de una persona de sexo femenino, 54 años. Este fatal hecho dejó también 5 heridos, algunos de ellos con lesiones graves. Estos fueron llevados a centros de salud de la capital Azuaya. Se encontraban 5 personas heridas. Inicialmente los que se llevaron al inicio son más críticos. Los vehículos fueron llevados al patio de custodia y el cuerpo de la víctima al centro forense. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. En un operativo conjunto, la policía del Ecuador y Perú lograron desarticular una organización que se dedicaba a reclutar mujeres con fines de explotación sexual. Más de 40 féminas de distintas nacionalidades, entre ellas ecuatorianas, fueron rescatadas de un centro de diversión de adultos mayores en el vecino país. Se trató de un operativo transnacional, el ejecutado por la policía de Ecuador y Perú. Escuche. Los astutos sujetos operaban en las fronteras de ambos países. Había una investigación por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se hacían llamar los mellizos del 7.
quienes al parecer reclutaban a mujeres entre los 15 y 28 años por redes sociales y por medio de engaños y falsas promesas las obligaban a ejercer actividades de carácter sexual en el vecino país. Era a través de engaños, de enamoramientos, para luego proponerles una mejor vida fuera del país. Y una vez ya en el exterior, pues ya abusar de ellas y obligarles a que realicen trabajos y actividades sexuales. El centro de explotación de mayor concurrencia estaba ubicado en Perú, explica la policía. Y las víctimas habían sido captadas desde las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, así también de países como Venezuela, Colombia y Perú, a quienes les proporcionaban documentos falsos para posterior trasladarles vía terrestre hasta Piura, Perú, a lugares clandestinos donde permanecían cautivas en condiciones infrahumanas. 18 inmuebles se allanaron y se rescataron a víctimas ecuatorianas, venezolanas, colombianas y peruanas. 48 damas rescatadas. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades pertinentes, 13 ciudadanos en total. Detenidos de nacionalidad peruana son 7, detenidos de nacionalidad venezolana son 3, detenidos de nacionalidad ecuatoriana son 3. También se rescató a una adolescente de nacionalidad venezolana. Y es que una de las víctimas al parecer logró escapar de sus verdugos en Perú. Regresó al Ecuador y dio así aviso a la policía. Fue entonces que se montó la operación para capturar a quienes se lucraban obligando a sus víctimas a satisfacer los más bajos instintos de sus clientes. Informó Marilyn Jaramillo.